Buenos días, queridos estudiantes del Colegio Bertolt Brecht de las sedes de Colonial, San Juan de Lurigancho y Caraballo. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es la redacción del guión documental, pero enfatizando en lo que es la proposición, oración, sus semejanzas y diferencias, y también conoceremos algunos signos de puntuación necesarios para la elaboración de tu guión documental. Ahora vamos a analizar la siguiente oración extraída de la lectura inicial que se hizo con anterioridad. Y vamos a ver algunos recursos ortográficos que han sido imprescindible utilizarlos en este tipo de texto. Por ejemplo, tenemos la raya, las comillas, el punto final y también la mayúscula necesaria siempre para iniciar cualquier tipo de texto. Entonces estamos viendo que, si te has podido dar cuenta, estamos frente a una oración compuesta, porque a su vez también está conformada por pequeñas oraciones que van a llevar el nombre de proposiciones. Y también vemos signos de puntuación y la mayúscula. Siguiendo con el análisis de la entrevista, aquí tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿qué reflexión general tiene sobre la campaña? ¿Cumplió con sus expectativas o no? Y como respuesta estamos viendo, como parte en este caso de la respuesta, estamos viendo tres oraciones que están resaltadas de diferente color. En la primera nos dice, esta es una campaña electoral con la muerte al lado. Y ahí está su respectivo verbo también subrayado, que es un verbo copulativo, es. Luego nos dice, produce pena y además muchísima angustia. También es una oración, ahí está su verbo, que es produce. Y por último, se nos viene luego de la inauguración del nuevo presidente o presidente el próximo 28 de julio. Ahí también vemos a su verbo. Pero también nos estamos dando cuenta que hay conectores, hay nexos que están en este caso uniendo una oración con la otra, como por ejemplo la I en un primer momento y por lo que en un segundo momento. Y recién vemos el punto final después de 28 de julio. Entonces ahí nosotros vamos a darnos cuenta que es una oración compuesta, pero ¿compuesta de qué? Compuesta por proposiciones, cada una manteniendo su verbo, pero también cada una siendo dependiente de otra para que se pueda comprender. A continuación vamos a analizar con más detalle qué es una proposición. Veamos ahora la diferencia que tiene con una oración y también la semejanza. En primer lugar, estamos viendo que ambas se parecen porque tienen verbo y también porque tienen una idea completa. Pero en el caso de la proposición, y aquí radica la diferencia, es que la proposición va a necesitar de otras proposiciones a su vez para que se pueda comprender mejor su mensaje, su información. Va a necesitar ser complementada por otras proposiciones. En el caso de los tres ejemplos vemos, esta es una campaña electoral con la muerte al lado, ¿no? Hasta ahí de repente se podría entender hasta cierto punto porque te está contextualizando la idea, pero como que le falta mayor información para poderla comprender a cabalidad. En el siguiente nos dice, produce pena y además muchísima angustia. Si la analizamos por sí sola, nos vamos a dar cuenta que es una idea incompleta, porque ¿qué es lo que te produce pena? ¿Qué te está produciendo esa angustia? No te está diciendo, ¿verdad? Necesita de una información previa que te contextualice. En la tercera igual, por lo que se nos viene luego de la inauguración del nuevo presidente o presidenta. Pero ¿qué se nos viene? Está faltando también esa idea previa. Entonces aquí vemos que las proposiciones son dependientes de sí porque van a necesitarse para poder transmitir el mensaje completo. En cambio, ya en el ejemplo de la oración que vemos a un costado en la siguiente columna, están ya las tres unidas por estos nexos o conectores y aquí sí se ve la oración por sí misma. Una oración, en este caso, conformada por tres proposiciones, cada una dependiente de la otra porque se necesita. Pero si tuviéramos que definir una proposición principal, nos quedaríamos con la primera, con la que está resaltada de amarillo, porque esa es la que contiene la mayor información que se pueda dar. En cambio, las otras están muy incompletas. Entonces, la proposición 2 y la proposición 3 van a depender, en este caso, de la proposición principal, que es la que está contextualizando el tema para poderse hacer comprender.
Siguiendo con la siguiente entrevista, vamos a ver la pregunta, ¿escuchó lo que deseaba de los candidatos? Respuesta, sinceramente, no he escuchado lo que hubiera querido. Por ejemplo, ¿cómo se va a enfrentar la vacunación masiva y qué pasos se darán desde el día 1 de la nueva administración para evitar que el Perú se siga muriendo? Aquí nosotros podemos ver varios recursos ortográficos que se están utilizando dentro de esta entrevista. Por ejemplo, están los signos de interrogación, las comas, el punto seguido y el punto final. Hasta también se está empleando una mayúscula, importantes todas para la redacción de un documental también. A modo de conclusión, tenemos ahí, por ejemplo, que en la entrevista se han empleado todos estos signos de puntuación ya mencionados. El primer signo de puntuación que analizaremos será el punto. Nos dice, el punto expresa pausa en un escrito, una pausa más prolongada que una coma, pero también nos va a ayudar a que podamos diferenciar cuándo culmina una idea y cuándo pasamos a otra idea e incluso a otra temática, dependiendo si lo que estamos analizando es un párrafo o un texto en general. Y ahora vemos que también el punto a su vez tiene diversos tipos. Y vamos a comenzar con el punto seguido. El punto y seguido te dice que hay un cambio ligero en la idea de lo que se está hablando dentro del tema. Si estamos hablando en el primer párrafo de la vacunación y por qué en este caso no se han colocado en los planes de gobierno algunas medidas frente a ello, luego nos dice punto seguido, se han detenido en muchos ataques, pero nada en concreto. En este caso está hablando de los candidatos que se han estado atacando unos a otros, pero no han propuesto algo para lo que es la vacunación. Entonces vemos que sigue hablando de la misma temática, solo que ha habido un ligero cambio en la idea. En cambio, vamos a ver en el siguiente, que es el punto y aparte, aquí sí hay un cambio de temática, ¿verdad? Pasamos ya de hablar de la vacunación a hablar de un proyecto nacional, ¿no? Que responda a las necesidades en las cuales está pasando nuestro país. Entonces, ese punto y aparte te está indicando que hay otra temática, otro subtema que está generándose dentro del mismo. Y por último, tenemos el punto final, ¿no? Aquel punto que ya es como la conclusión de todo tu último párrafo. Así tu texto tenga 15 párrafos, 20 párrafos, siempre va a tener solo un punto final y es del último párrafo. Así como hemos analizado el punto, vamos ahora a ver la coma y sus diferentes tipos. Pero antes veamos que la coma también va a indicar una pausa más breve, en este caso que el punto, y también ligeras variaciones de ideas dentro de un mismo tema. Ahora, dentro de los tipos vamos a conocer la hiperbática. La hiperbática nos dice que se emplea para precisar el orden sintáctico de una oración, que haya un sujeto, un verbo, un predicado. Ahí, por ejemplo, estamos viendo, no he escuchado lo que hubiera querido, no está el sujeto, en este caso le sigue el verbo. Luego tenemos la coma explicativa, ¿no? Esto es decir, etcétera. Aquí estamos viendo el nexo, por ejemplo. Entonces estamos ante una coma explicativa ejemplificativa, donde se te va a dar mayor detalle, se te va a aclarar, etc. Luego viene la coma enumerativa, ¿no? Enumerar diferentes elementos, diferentes acciones, etc. Y ahí también estamos viendo donde dice un proyecto nacional que tenga como base la vuelta a la vida, coma, la resurrección del Perú y esa tarea, coma, que requerirá del concurso de todos. Entonces estamos viendo una enumeración de situaciones. Y también vemos la coma elíptica, aquella que va a reemplazar una palabra o un verbo. Por ejemplo, donde dice los electores, los candidatos en este caso deben reflexionar y luego pasa punto y coma, los electores coma también, esa coma está reemplazando a deben de reflexionar para evitar de repente la redundancia o pobreza léxica. Por último tenemos la coma vocativa, aquella coma que va a separar al sujeto de, en este caso, de a quién se está dirigiendo la oración. Estimado ciudadano, coma, piense bien su voto. Ahí está dirigiéndose al ciudadano y esa coma está separando a ese vocativo. Ahora vamos a profundizar un poco más en el signo de puntuación de la raya. Aquí tenemos también un texto donde en el primer párrafo hay un montón de preguntas en este caso, pero también vemos las rayas dentro de reglas que se están incorporando. Primero, la raya es un signo mayor al del guión, tiene una mayor jerarquía y se usa en un primer momento para emplear o aclarar, en este caso,
Situaciones que se estén dando. Aquí en el ejemplo nos dice, se lo pregunto por qué, raya, para seguir con el ejemplo de López Aliaga, raya, se ha dicho que con, entonces aquí estamos viendo que se está aclarando, ¿no? Que se está continuando con el ejemplo de otro candidato. En el uso 2 o la regla número 2 también se emplea para introducir la intervención de los interlocutores, ¿no? Por ejemplo, esta raya te está diciendo que un interlocutor está participando y también en un texto dramático, ¿no? Ahí también encontramos las rayas donde van a intervenir diversos personajes y digamos que este signo de puntuación te va a ayudar a que tú puedas, en este caso, darte cuenta en qué momento entra un personaje y en qué momento no. Entonces, es muy importante también que sepas el uso de la misma. Y en tercero, también te están diciendo que te ayuda a enumerar diferentes elementos de un texto. Casi tiene la misma función que un guión, en este caso, justo en lo que es respecto a la regla 3. Por último, tenemos el signo de puntuación. ¿Cuándo es importante y cómo utilizarlo? Nos dice que son signos dobles y que se emplean fundamentalmente para formular una pregunta. Ahora, ¿cuál es su uso? Su uso se emplea tanto en la apertura como en el cierre de la misma. Ahora, aquí sí hay algunas recomendaciones por la RAE que hay que tener en cuenta. 1. No se debe colocar punto al lado de los signos, ni tampoco comas entre una pregunta y otra. Y también dice que la RAE permite combinar tanto los signos de interrogación con los signos de exclamación. En el ejemplo vemos ello, ¿no? En la práctica nos dice, ¿qué piensa del papel que los medios han jugado en esta competencia electoral? Miren, acá no hay ningún punto y sin embargo está iniciando con mayúsculas. Se lo pregunto por qué. Entonces aquí vemos que se está aplicando lo que dice la RAE, que no puede haber ningún punto después de un signo de interrogación. Y luego también vemos esta parte. ¿Está de acuerdo con esa premisa? Y luego otra pregunta. ¿Los medios han podido ser más cautelosos en su trabajo? Miren, acá hay dos preguntas y no están separadas por una coma. Eso también hay que tener mucho cuidado. No podemos colocar comas entre signos de interrogación ni puntos después de haber culminado de ponerlo. Y también el hecho de que puedas combinar signos de interrogación con los signos de exclamación es muy importante tenerlo presente. Ahora que ya conocemos, en este caso, los recursos gramaticales y ortográficos, te van a servir, obviamente, para poder redactar tu guión documental y se pueda transmitir tu mensaje, transmitir la información que quieras dar, ya puedes comenzar a hacerlo con tu equipo. Practica bien todas estas reglas que has aprendido el día de hoy porque su uso continuo te hará también que pueda ser más pertinente en tu redacción. Bueno, chicos, hasta aquí sería. Muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente semana. Cuídate mucho. Saludos.